Por fin había comprado mi sueño, una casa en la playa, donde podía despertarme cada mañana con el sonido de las olas. Imaginaba el sol calentándome la cara al salir por el horizonte, la brisa enredando mi cabello, la sal en el aire llevándose todas las preocupaciones que había tenido. Esta casa no era solo un edificio, era una promesa que me había hecho a mí misma años atrás, cuando la vida no era más que estrés, sacrificios y esperar a que llegara algún día. Por fin, ese día había llegado, mi pequeño remanso de paz. Pero aquel sábado por la mañana, cuando aparqué el coche en la entrada, lo que vi me dejó sin aliento. Allí, de pie con confianza en mi porche, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, estaba mi nuera, Sara. Y no estaba sola. Sus padres estaban con ella, admirando cada centímetro del lugar con amplias sonrisas de aprobación. Sara reía, gesticulando hacia la casa, señalando las ventanas y el columpio del porche, con voz animada y orgullosa. Les estaba dando un recorrido por mi casa. Cada palabra que flotaba en el jardín me oprimía el pecho. «Mira lo grande que es el salón», dijo, sonriendo como si ella misma hubiera elegido el color de la pintura. «Y espera a ver las vistas desde el balcón, son impresionantes», añadió, con un gesto amplio de entusiasmo. Sus padres asintieron, impresionados, con la mirada recorriendo los detalles que yo había elegido con tanto cuidado. Las luces del porche que había elegido una noche, después de pasar horas hojeando catálogos. Las contraventanas que había pintado yo misma para ahorrar dinero, el columpio del porche con el que había soñado desde que era adolescente. Y allí estaba ella, atribuyéndose todo el mérito. Mi casa, mi santuario, mi sueño hecho realidad. Y en ese momento, era como si ella intentara borrarme por completo de él. Había gastado $150,000 de mis ahorros, fruto de años de esfuerzo, presupuestos y sacrificios, para hacer mía esta casa. Cada centímetro reflejaba no solo meses de planificación y papeleo, sino también noches en vela mirando mi cuenta bancaria, preguntándome si estaba tomando la decisión correcta. Esta casa no me había sido regalada. Había sangrado por ella. Y Sara lo sabía. Sin embargo, allí estaba ella, presentándola como si fuera suya. Ni una sola palabra de reconocimiento, ni un gracias. Solo una sonrisa, una risa y una mentira, lo suficientemente grande como para tragarme entera. La traición me golpeó como una ola rompiendo contra la orilla, arrastrándome hacia abajo, asfixiándome con su fuerza. Había acogido a Sara en la familia. La había tratado como a una más. Le había ofrecido mi apoyo cuando lo necesitaba. Y ahora, el mismo espacio que había construido para recuperar mi felicidad, mi paz, mi independencia, me lo estaban robando, o al menos reclamando, delante de personas que nunca sabrían la verdad, a menos que yo la contara. Su voz volvió a resonar, dulce y triunfante. ¿No es este lugar simplemente perfecto? Perfecto. La palabra me dolió más de lo que esperaba. Perfecto para su historia, perfecto para la imagen que quería vender. Pero no perfecto para mí, no cuando se tergiversaba para convertirlo en la fantasía de otra persona. Si alguna vez has trabajado duro por algo solo para ver cómo otra persona lo reclama como suyo, entonces sabes la furia helada que sentí en ese momento. Conoces ese dolor, esa impotencia. Dale al botón de me gusta. No estás solo en esto. Y sin embargo, por muy enfadada que estuviera, no me abalancé sobre ella. No grité. No destrocé su pequeña actuación allí mismo. Me quedé quieta, observando, escuchando, dejando que la traición se me metiera en los huesos. Porque sabía una cosa, no podía dejar pasar esto. Dale a me gusta si sentiste esa traición
y suscríbete, porque esto es solo el comienzo de lo que sucedió después. Esa noche, después de que se marcharan, me senté a la mesa de mi cocina con el sonido de las olas rompiendo fuera y empecé a planear. Esta vez, no habría dudas ni concesiones. Sara había cruzado una línea y yo tenía que proteger mi espacio, mi santuario ganado con esfuerzo. Lo que hice a continuación sorprendió por completo a Sara y a sus padres. La mañana era luminosa, casi engañosamente alegre. El sol brillaba sobre el océano. Su luz dorada rebotaba en las suaves olas y convertía el mar en un espejo de oro fundido. Las gaviotas volaban en círculos sobre nuestras cabezas, llamándose unas a otras con sus voces estridentes, y el aroma de la sal y las algas llenaba el aire. Había imaginado esta mañana 1000 veces, una taza de café en la mano, la arena bajo mis pies, el viento acariciando mi rostro. Por fin, mi sueño, mi santuario, era real. Sara estaba en el porche, mi nuera, riendo, hablando, mostrando mi casa a sus padres como si fuera suya. Se me encogió el pecho. Las llaves del coche se me clavaron en la palma de la mano. Sentí un vuelco en el estómago. Mi casa, ganada con tanto esfuerzo. Y ahí estaba ella, reclamándola ante mis propios ojos. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Por qué lo hacía? Salí del coche, obligándome a caminar despacio, deliberadamente, como si nada pasara. No podía dejar que la ira me controlara, al menos no todavía. Tenía que imponer mi autoridad, demostrar que esa casa me pertenecía solo a mí. Sara, la llamé, con voz mesurada pero firme. Se volvió, con una amplia sonrisa inocente. «Oh, ¿estás aquí?», exclamó con ese tono alegre e insufrible que siempre me hacía hervir la sangre. «Venid a ver, mamá. Papá, ¿no es este el lugar más increíble?». Sus padres asintieron con entusiasmo detrás de ella. Los ojos de su madre brillaban. Su padre se inclinó, fingiendo examinar los suelos, las ventanas, los azulejos, pero sus elogios solo empeoraban las cosas. Eran cómplices. Estaban permitiendo que esta mentira se mantuviera. Salí al porche, sintiendo cómo crujía la madera bajo mis pies, con el pulso martilleándome en los oídos. «Sara, espera», dije. Mi voz era tranquila, pero había acero bajo las palabras. «Necesito aclarar algo». «¿Aclarar?», preguntó ella, inclinando la cabeza, como si el concepto de límites le resultara ajeno. «Sí», dije. «Esta es mi casa. Yo la compré. Cada centímetro me pertenece». Su sonrisa vaciló por primera vez. «Oh, vamos. No estaba tratando de quitarte nada. Solo quería enseñárselo a mis padres». «¿Enseñárselo?», la interrumpí bruscamente. «¿Como si fuera tuyo?». «Sara, esta es mi casa, mi santuario. He trabajado duro para conseguirlo. He hecho sacrificios por ello. Y tú estás fingiendo ser la propietaria delante de tus padres». Ella bajó la mirada y jugueteó con el dobladillo de su blusa. Sus padres intercambiaron miradas nerviosas. «No lo entiendes», dije, alzando ligeramente la voz, aunque luché por mantenerla firme. Pasé meses, incluso años, ahorrando cada centavo que pude. Tomé decisiones difíciles, noches en vela, vacaciones perdidas, renunciar a lujos, todo para poder tener esta casa. Y ahora, verte actuar como si fuera tuya, duele. Es una falta de respeto. Es una traición. Su madre habló en voz baja. «No queríamos hacerte daño. Pensábamos que solo era una visita amistosa». Negué con la cabeza. «No, no lo entendéis. Hay una diferencia entre visitar y reclamar, entre apreciar una casa y fingir que es tuya.
No permitiré que esto vuelva a suceder. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Su voz temblaba. No era mi intención. ¿No pensaste? La interrumpí, con palabras que cortaron la tensión. ¿No consideraste cómo te sentirías al ver a alguien a quien supuestamente respetas tratando tu propiedad como si fuera suya? Esa es la cuestión. No me importan las intenciones. Me importa el impacto. Y el impacto es claro. Te pasaste de la raya. Cruzaste una línea. El ambiente estaba cargado, tenso. Podía sentir la brisa del mar acariciándome la cara, pero no me tranquilizaba. El sonido de las olas ahora me parecía lejano, insignificante en comparación con la tormenta que se desataba en mi pecho. Respiré hondo, tratando de recuperar la calma. Sara, necesito que entiendas algo muy claramente. Eres de la familia. Te quiero, de verdad. Pero el amor no le da a nadie el derecho de tomar lo que es mío, de reclamarlo, a faltarme al respeto. ¿Lo entiendes? Sí, susurró, apenas audible, con la mirada fija en el suelo. Asentí lentamente. Mi pulso seguía acelerado, pero sentí un alivio. Por fin había entendido el límite, pero sabía que esta era solo la primera confrontación. Ella tenía una forma de poner a prueba los límites, de ver hasta dónde podía llegar antes de que yo reaccionara. Tendría que estar alerta. No dejaré que esto vuelva a suceder, ni con Sara, ni con nadie. Entré en la sala de estar, dejando que mis manos rozaran las paredes, los suelos pulidos, los muebles que había elegido con cuidado. Recordé todos los sacrificios que me habían llevado hasta ese momento, todos los turnos nocturnos, todas las cenas que me había saltado, todos los dólares que había ahorrado. Y ahora, alguien estaba intentando borrar todo eso. Me volví hacia ellos de nuevo. Sara, ¿podemos sentarnos un momento? Señalé hacia la cocina. Quiero hablar de verdad. A regañadientes, me siguió. Sus padres nos seguían, incómodamente en silencio. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con el sol de la mañana entrando por las ventanas e iluminando cada detalle. Escucha, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Entiendo que las familias quieran compartir experiencias, celebrar momentos, pero esta es mi casa. Aquí se aplican mis reglas. Cuando entras en esta casa, las sigues. Eso no es negociable. ¿Lo entiendes? Sara asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Sí. Su madre habló, con la voz temblorosa. No nos dimos cuenta. Pensamos. ¿Pensaban? Dije, con voz tranquila pero firme. ¿Pensaban que estaba bien actuar como si la casa de otra persona les perteneciera? ¿Que estaba bien borrar su propiedad, su esfuerzo, sus sacrificios? Su padre carraspeó. Es solo un malentendido. Negué con la cabeza. No, no es un malentendido. Es una falta de respeto. Y no lo volveré a permitir. Sara, puede que seas joven y que no te des cuenta del peso de tus acciones, pero ahora tienes que hacerlo. Respeta esta casa. Respétame. Es lo único que pido. Hubo un largo y tenso silencio. El único sonido era el débil murmullo de las olas fuera, insignificante en comparación con el peso que se respiraba en la habitación. Finalmente, la voz de Sara se quebró, débil y vacilante. Yo lo entiendo. Lo siento. Me recosté, dejando que la tensión se aliviara un poco. Sus padres parecían avergonzados. Se había impartido una lección. Se había trazado un límite. Pero yo sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Después de que se marcharon, caminé lentamente por la casa. Cada habitación, cada rincón, cada ventana. Mío. Toqué la barandilla del balcón con vistas al océano
sintiendo el rocío del aire salado. Esta casa era mi logro, mi libertad, mi paz. Y ahora, más que nunca, me prometí: protegeré esta casa. Me protegeré a mí misma. No permitiré que nadie menosprecie mi valor. Me senté en el porche durante un buen rato, contemplando las olas. Pensé en los sacrificios, las luchas, las noches sin dormir, y sentí una oleada de energía. La confrontación había sido agotadora, sí, pero me había recordado algo importante. Mi vida, mi propiedad, mis reglas. Tenía derecho a defenderlas, y las defendería. Esa noche, comencé a planear documentos legales, medidas de seguridad, reglas para los visitantes. No dejaría lugar a dudas. Sara y sus padres tal vez no lo entendieran, pero me aseguraría de que no hubiera dudas sobre quién era el dueño de este espacio. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, pintando el océano de tonos ardientes, sentí un cambio. El miedo, la ira, la traición, seguían ahí, pero también había algo más: fuerza, claridad, empoderamiento. Esta es mi casa, mis reglas, mi vida, y no dejaré que nadie me haga sentir pequeña nunca más. La casa parecía más pesada después de que se marcharan, como si las propias paredes me oprimieran, haciéndose eco de la confrontación anterior. Caminé lentamente por las habitaciones, pasando las manos por los suelos pulidos y las encimeras. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando cada rincón de mi santuario, pero no servía para aliviar el peso que me oprimía el pecho. Me hundí en el sillón del salón, agarrando una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. Recordé el primer día en que decidí comprar esta casa, meses de ahorro, sacrificando cenas fuera, posponiendo viajes. Cada turno de noche y cada proyecto extra habían sido para esto. Recordé mirar la vista del océano en internet, imaginando las olas rozando la orilla, la sal en el aire, y diciéndome a mí misma que algún día haría realidad este sueño. Y ahora, otra persona, alguien en quien había confiado, alguien a quien había acogido en mi vida, lo reclamaba como suyo. Saqué mi teléfono y me quedé mirando mis contactos. ¿Con quién podía hablar? ¿Quién me entendería sin juzgarme por sentirme así? Primero llamé a Emily. Había sido mi confidente durante más de una década. «Hola, Emily», dije con voz tensa, delatando un temblor que no había notado. «Hola. ¿Qué tal la casa de la playa? Me muero por ver fotos», dijo alegremente. Respiré hondo. «Es preciosa», dije, haciendo una pausa. «Pero hoy ha pasado algo». Su tono cambió inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Le conté todo. El momento en que llegué, Sara riendo y enseñando la casa a sus padres, la forma en que había actuado como si la casa le perteneciera. Le conté a Emily cómo la había confrontado, cómo había intentado establecer límites y cómo el peso de la traición aún me oprimía. «Dios mío», dijo Emily en voz baja, dejando entrever su incredulidad. «No puedo ni imaginarlo. Es algo muy grave. No me extraña que estés conmocionada». Creía que estaba preparada, admití. Creía que bastaría con mantenerme firme. Pero incluso ahora me siento inquieta, enfadada, herida, y sin saber si alguna vez me respetará aquí. Emily se quedó callada un momento y luego dijo: «Tienes derecho a sentir todo eso. Ha trabajado muy duro y ella ha intentado quitártelo. Pero lo importante es que te mantuviste firme. No dejaste que se saliera con la suya. Eso es fuerza». Sus palabras despertaron algo en mí, un reconocimiento que yo no me había concedido. Fuerza, valentía, capacidad de acción. No era impotente. Tenía la capacidad de actuar. Solo necesitaba un plan. Después de colgar con Emily,
Llamé a mi prima Lisa, la abogada de la familia especializada en disputas sobre propiedades. Lisa, le dije cuando respondió, necesito consejo. Esto es serio. Le volví a contar el enfrentamiento, esta vez centrándome en los posibles riesgos. Sara, intentando reivindicar la propiedad delante de la familia o los amigos, futuras visitas sin permiso, posible manipulación. La voz de Lisa era tranquila pero firme. Primero, asegúrate de que todos tus documentos de propiedad estén en regla. Escrituras, pagos, seguros. Segundo, considera la posibilidad de establecer unas normas formales por escrito. En tercer lugar, instala medidas de seguridad, cámaras, cerraduras, alarmas. Documenta todo. Por último, registra las interacciones por si la situación se agrava. No son solo precauciones, son pruebas, son poder. Asentí con la cabeza, imaginando mi santuario protegido en todos los niveles. Las palabras de Lisa me dieron estructura, un plan para convertir la ansiedad en acción. Pero no me detuve ahí. Llamé a mi viejo amigo de la universidad, Daniel, que tenía experiencia en seguridad doméstica. Necesito todas las recomendaciones que tengas, le dije. Cámaras, sensores, alarmas, todo. No quiero ambigüedades, ni lagunas. Daniel se rió suavemente. ¿Lo dices en serio, eh? Muy en serio, respondí. Esta casa es mía, y no voy a permitir que nadie vuelva a traspasar esa línea. Pasamos la siguiente hora discutiendo diseños, ubicación de cámaras, cerraduras e incluso iluminación. Al final de la llamada, tenía un mapa mental de cada puerta, ventana, balcón y punto de entrada. Imaginaba cámaras colocadas como centinelas silenciosos, cerraduras a las que solo yo pudiera acceder, alarmas que harían pensar 2 veces a cualquier intruso. Casi podía sentir la tranquila certeza que se instalaría en mi santuario una vez que estas medidas estuvieran en marcha. Entonces empecé a pensar en Sara. ¿Cómo había permitido que se sintiera con derecho a todo? Una parte de mí se rebelaba ante esa idea. Años de tolerancia, cortesía y concesiones le habían dado una sensación de permiso. Pero ahora lo entendía. Los límites no solo debían establecerse, sino también hacerse cumplir. Y yo tenía que ser inflexible. Pasé horas redactando normas para los visitantes, pedir siempre permiso antes de traer a alguien a la casa. No actuar nunca como si la casa fuera propia. Respetar todas las medidas de privacidad y las instalaciones de seguridad. Las escribí, las edité y las reescribí. Cada línea me parecía una armadura que protegía no solo la casa, sino también mi sentido de identidad. Al final de la tarde, el cansancio me invadió, pero me negué a parar. Recorrí la casa, inspeccionando cada habitación con nuevos ojos. Las grandes ventanas del salón reflejaban perfectamente la luz del océano. Imaginaba una cámara discretamente instalada en la esquina, grabando a todos los visitantes. El balcón, mi lugar favorito, tendría sensores de movimiento. La puerta principal se actualizaría con una cerradura inteligente, controlada solo por mí. Cada detalle importaba. Mientras iba de habitación en habitación, me vinieron a la mente recuerdos de por qué había luchado por esta casa. Noches en vela haciendo presupuestos, renunciando a vacaciones, haciendo pequeños sacrificios en mi propia vida para ahorrar para este sueño. Cada tabla del suelo y cada baldosa representaban una parte de mi esfuerzo, mi independencia, mi libertad. Y ahora, esa libertad exigía protección. Me tomé un descanso en el porche, dejando que la brisa del mar me acariciara la cara. Las olas estaban tranquilas ahora. Las gaviotas se calmaban mientras el sol comenzaba a ponerse. Volví a pensar en la confrontación, repitiendo cada palabra, cada gesto.
Pero esta vez, mi reflexión no estaba llena de ira, sino de determinación. Sabía lo que había que hacer. Sabía que podía hacer respetar mis límites, y sabía que contaba con apoyo, amigos, familiares y profesionales que podían guiarme. Cayó la noche, tiñendo el cielo de intensos tonos púrpura y naranja, y las olas reflejaban la luz cambiante. Me senté en el porche con un cuaderno y tracé cada paso de mi plan. Confirmar la propiedad legal, escrituras, título, seguro. Redactar normas claras para los visitantes. Instalar medidas de seguridad exhaustivas. Registrar todas las interacciones relacionadas con la casa. Establecer consecuencias por el incumplimiento de las normas. Cada paso me daba seguridad. Cada tarea era un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi santuario. Casi podía sentir cómo la tensión se aliviaba, sustituida por una tranquila autoridad. Cuando entré en casa para preparar la cena, mis pensamientos eran una mezcla de estrategia y reflexión. Me di cuenta de lo mucho que significaba esta casa para mí, no solo como propiedad, sino como símbolo de mi independencia y autoestima. Sara había intentado desafiar eso hoy, pero no permitiría que ella, ni nadie más, erosionara lo que había construido. Mientras comía, tomé nota mentalmente de posibles escenarios. Cómo Sara podría intentar visitarme sin invitación, cómo podrían intervenir sus padres, cómo respondería con calma pero con firmeza. Ensayé frases, declaraciones para establecer límites e incluso el tono de voz que utilizaría. A la hora de acostarme, sentí por primera vez en días una verdadera sensación de control. La confrontación había sido dolorosa, sí, pero también había desencadenado algo vital: conciencia, estrategia y empoderamiento. Esa noche, me dormí con una visión clara. Mi santuario, mis reglas, mi vida, y la certeza de que ya no era una participante pasiva en la narrativa de otra persona. Esta es mi casa, mis reglas, mi vida, y la protegeré con todo lo que tengo. Esa noche, el océano no me arrulló para dormir. Me castigó con su inquietud. Me tumbé boca arriba, mirando al techo oscuro mientras las olas golpeaban la orilla con un ritmo constante e implacable. Cuando compré esta casa, imaginaba esas olas como canciones de cuna, suaves y constantes recordatorios de libertad. Pero ahora eran como tambores en una batalla que aún no había decidido librar. Cada golpe contra la arena traía consigo la voz de Sara. Esa risa, ese tono meloso, esa propiedad casual de algo por lo que no había trabajado ni un solo día en su vida. Mi mente lo repetía una y otra vez. Ella de pie en mi porche, con los brazos abiertos, mis padres sonriéndole como si fuera la reina de algún palacio junto al mar. ¿No es este lugar simplemente perfecto? Las palabras resonaban más afiladas que el cristal roto. Perfecto. Para su mentira. No para mí. Me di la vuelta y golpeé la almohada, pero el sueño se negaba a llegar. Me ardían los ojos, arenosos por el cansancio, pero mis pensamientos corrían como caballos salvajes. Recordé los años de sacrificio que habían construido este sueño. Las noches en las que había trabajado turnos dobles, con dolor de espalda y las piernas hinchadas, mientras otros de mi edad reservaban cruceros o compraban coches nuevos y relucientes. Las vacaciones que nunca tomé, las cenas que me salté, los pendientes de perlas que vendí, los pendientes de mi madre, lo único que me había dejado, solo para conseguir el pago inicial. Cada dólar era una parte de mí, que había ido ahorrando hasta llegar a los $150,000. Mi santuario, mi libertad, mi recompensa. Y Sara pensó que podía entrar y echarse encima como un gato que reclama una silla caliente. Me incorporé de golpe. El reloj de la mesita de noche marcaba las 2:42 de la madrugada.
Mi pecho se agitaba como si el aire fuera demasiado denso para respirar. Ya basta. No podía seguir tumbada allí ni un minuto más ahogándome en su risa. Si Sara quería jugar, yo aprendería las reglas. Caminé descalza hasta la cocina, con las tablas frías bajo mis pies. Me serví un vaso de agua, pero me temblaban tanto las manos que la mitad se derramó sobre la encimera. El charco brillaba bajo la tenue luz de la cocina, resplandeciendo como un océano en miniatura. Mi reflejo me miraba desde él, deformado y extraño. Una mujer cansada, una mujer traicionada, una mujer tal vez al borde de algo más fuerte. Esta vez no, susurré. Mi voz se quebró, pero las palabras se asentaron en lo más profundo de mi ser. Equals. Por la mañana, la decisión estaba tomada. La ciudad acababa de despertar cuando llegué en coche. Las calles aún estaban tranquilas. Los comerciantes barrían las puertas de sus tiendas y el olor a pan recién horneado flotaba en el aire. Aparqué frente a la ferretería, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de cometer un delito. En cierto modo, lo estaba haciendo, al menos para Sara. Estaba recuperando mi propio poder. En el interior, las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Los pasillos se extendían como ríos de acero y madera. El olor a serrín y aceite de máquina impregnaba el aire. Las parejas caminaban codo con codo, señalando lámparas y riendo en voz baja. Un padre empujaba un carrito mientras su hijo pequeño agarraba un paquete de clavos como si fuera un tesoro. Se me hizo un nudo en la garganta. Familias construyendo juntas. Familias protegiéndose unas a otras. Pensé en mi hijo, en todas las veces que lo había mantenido a flote cuando el dinero escaseaba, cuando los caprichos de Sara se convertían en necesidades, el alquiler pagado, los muebles comprados, la despensa llena. Y ahora, esto. Una esposa que me borró como si fuera un simple accesorio temporal en su historia. Encontré la sección de seguridad al fondo. Filas y filas de elegantes cajas me miraban, cada una prometiendo seguridad. Cámaras activadas por movimiento. Algunas inalámbricas, otras con visión nocturna, otras con aplicaciones que enviaban alertas directamente a mi teléfono. Mis dedos se detuvieron, recorriendo las brillantes imágenes de las lentes vigilantes. Elegí un juego de 4. Suficientes para ver todos los ángulos importantes. El porche, el garaje, el pasillo, la sala de estar. Las llevé a la caja, con los brazos pesados pero con la determinación firme. El cajero, un hombre de mediana edad con el pelo ralo, escaneó las cajas. ¿Va a instalar un sistema?, preguntó con indiferencia, mirándome de reojo. Solo para estar tranquila, respondí, esbozando una pequeña sonrisa. Él asintió. Es la mejor inversión que puede hacer. A mi vecina le robaron en su casa el año pasado. Las cámaras los ahuyentaron. A veces no se trata de atrapar a alguien, sino de hacer que se lo piensen 2 veces. Pensárselo 2 veces. Me pregunté si Sara se lo había pensado 2 veces alguna vez en su vida. De vuelta a casa, comenzó el verdadero trabajo. Abrí cada caja lentamente, retirando con cuidado las solapas de cartón. Las cámaras brillaban bajo la luz del sol que entraba por las ventanas, pequeñas pero potentes. Me sentí como si estuviera desempaquetando diminutos soldados, cada uno listo para proteger lo que casi había perdido. La escalera se tambaleó debajo de mí cuando monté la primera encima del porche. Me sudaban las palmas de las manos y el destornillador se me resbaló una vez, lo que casi me hace caer. Pero me recuperé. Apreté los dientes y me negué a dejar que el miedo me venciera. Cuando la primera cámara parpadeó con su pequeña luz roja, perfectamente orientada hacia los escalones, el sudor me goteaba por las sienes. Luego vino el garaje, luego el pasillo, luego la sala de estar, escondida cerca de la estantería. Cada tornillo que giraba era un acto de rebeldía.
Cada ángulo que ajustaba era una promesa susurrada. Ahora te veo, Sara. Te veo. Cuando las probé, mi teléfono se iluminó. 4 pantallas, 4 centinelas silenciosos vigilando mi hogar. Las escaleras del porche, la curva del camino de entrada. El pasillo lleno de fotos familiares, recuerdos que ella nunca podría llevarse. La sala de estar, cálida y tranquila, mía. Me invadió una sensación de alivio, aguda y repentina. Por primera vez desde aquella mañana de sábado, no me sentía indefensa, pero aún no había terminado. En la mesa de la cocina, abrí mi ordenador portátil. El brillo de la pantalla iluminaba mi rostro y mis manos se cernían sobre las teclas. Empecé a redactar el correo electrónico. Sister Grayson, el abogado que me había salvado una vez, durante la complicada herencia de mi hermano, cuando nadie me creía. Él me escuchó, me tomó en serio, acalló los rumores. Me hizo sentir protegida. Necesitaba eso de nuevo. Escribí: Sister Grayson, me pongo en contacto con usted debido a una situación preocupante que involucra a mi nuera. Ella ha estado presentando mi propiedad recién comprada a otras personas como si fuera suya. Esto puede parecer insignificante, pero no lo es. Siento que es el primer paso de algo más grande, algo que podría amenazar mis derechos y mi seguridad. He instalado cámaras y estoy recopilando documentación. Me gustaría saber qué protecciones legales tengo a mi disposición en caso de falsa representación o intento de reclamación. Esta propiedad se compró exclusivamente con mis fondos, $150,000 de mis ahorros personales, y quiero que eso se proteja. Por favor, aconséjeme lo antes posible. Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces. Estuve a punto de borrarlo todo, aterrorizada por parecer paranoica. Pero entonces recordé la sonrisa de Sara, ese pequeño giro frío de su boca cuando dijo: gente especial. Pulsé enviar. El suspiro fue como exhalar después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Seguía sentada allí cuando lo oí. Una risa flotaba a través de la ventana abierta, brillante y burlona. Se me hizo un nudo en el estómago. Me acerqué sigilosamente a las persianas delanteras y miré. Allí estaba Sara, apoyada contra su coche en mi entrada, con el teléfono pegado a la oreja, sacudiendo el pelo como si fuera la dueña del lugar. Sí, mamá, dijo con voz melosa. Te lo dije, es precioso. Espera a verlo de nuevo a la luz del día. El porche es perfecto para fiestas. Estamos planeando algunos cambios en el interior, pero ya es increíble. Sinceramente, creo que este lugar va a ser perfecto para recibir invitados. Recibir invitados. Se dirigió hacia el porche, pasando la mano libre por la barandilla. Mi barandilla. Incluso probó el pomo de la puerta, con total naturalidad, mientras reía por teléfono. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Quería abrir la puerta de un golpe y gritar hasta que su cara de satisfacción se desmoronara. Pero no me moví. La cámara del porche estaba grabando, con su luz roja fija. Cada palabra, cada gesto. Pruebas. Di un paso atrás, apoyándome contra la pared, con la respiración entrecortada. Mis manos temblaban mientras cogía el teléfono. Necesitaba una voz que no fuera la suya. Marjorie respondió al segundo tono. ¿Hola? Marge, susurré, con la garganta apretada. Está volviendo a pasar. ¿Qué está pasando? Así que se lo conté. Todo. Desde la primera mentira de Sara en el porche hasta las cámaras, el correo electrónico y ahora esto, la llamada telefónica, el pomo de la puerta, la audacia. Las palabras brotaron de mí como el agua que rompe una presa. Marjorie escuchó en silencio, pero oí su brusca inhalación.
la incredulidad en su respiración. Finalmente, habló. Oh, cariño, te está poniendo a prueba. La gente así presiona y presiona hasta que les das lo que quieren. Si no la detienes ahora, reescribirá toda tu vida como si nunca hubieras existido. Las lágrimas me picaban en los ojos. Pero es la esposa de mi hijo. Si lucho, podría perderlo. La voz de Marjorie se suavizó. No estás luchando para hacerle daño. Estás luchando para protegerte. Hay una diferencia. Y créeme, puede que tu hijo no lo vea ahora, pero algún día sabrá quién se mantuvo firme. Hizo una pausa y luego dijo, déjame contarte algo. Hace años, mi hermana intentó quedarse con la granja de mis padres. Dijo que ella la había mantenido a flote, que se la merecía más. Me quedé callada porque era mi familia. ¿Sabes lo que me costó ese silencio? Casi perderlo todo. No fue hasta que alcé la voz, alta y clara, y con pruebas, que ella se detuvo. ¿Y sabes qué? Seguimos hablando. Sigue siendo mi hermana. Pero nunca volvió a intentarlo. Sabe dónde está el límite. Sus palabras se hundieron como piedras en mi pecho, firmes y ancladas. Eres más fuerte de lo que crees, concluyó, y no estás sola. Cuando colgamos, volví a la ventana. El cielo era de un color púrpura amoratado, con rayas doradas donde el sol se hundía en el horizonte. Las olas iban y venían, constantes, imperturbables, erosionando los acantilados grano a grano, pero sin detenerse nunca. Igual que Sara, pensé, ella me erosionaría, pedazo a pedazo, si se lo permitiera. Pero no lo haría. Ya había dejado de ser arena. Era hora de ser piedra. Me abracé a mí misma y susurré, no a Marjorie, ni a Sara, sino al océano mismo. Esta vez no. Ella no me quitará esto. Afuera, la cámara del porche parpadeaba en rojo. Observando, grabando, esperando. La lucha acababa de empezar. El sol se elevó lentamente sobre el horizonte, pintando el océano con delicados trazos dorados y rosados. El sonido rítmico de las olas entrando y saliendo debería haber sido reconfortante, una suave banda sonora para mi café matutino. Sin embargo, no podía saborear la paz. Hoy no. Mi mente repetía la confrontación del día anterior con Sara y sus padres, y el dolor crudo de la traición persistía como una sombra obstinada. Esta casa, mi santuario, había sido desafiada, y no permitiría que eso volviera a suceder. Me senté a la mesa de la cocina, con el cuaderno en la mano, revisando todos los planes que había hecho la noche anterior. Documentos legales, reglas de la casa, sistemas de seguridad, registros de interacciones. Todo tenía que ser infalible. Cada detalle importaba, cada paso tenía que ser deliberado. Ya no se trataba solo de emociones, se trataba de proteger lo que era mío. Paso 1. Medidas legales. Empecé por organizar todos los documentos que pude encontrar. La escritura de la propiedad, los contratos de compraventa, los extractos de la hipoteca, los recibos del impuesto sobre la propiedad y los documentos del seguro. Cada documento representaba meses de sacrificio, todas las noches en vela, las vacaciones perdidas y los pequeños lujos pospuestos para hacer realidad este sueño. Recorrí los bordes de los papeles con los dedos, casi con reverencia, como si reconociera su poder. Llamé a Lisa, mi prima y abogada de confianza. Lisa, quiero que la propiedad de esta casa quede asegurada sin lugar a dudas. No quiero ambigüedades, ni que nadie pueda cuestionarme, ni Sara ni sus padres. Ella respondió rápidamente. Presentaremos una copia certificada de tu escritura en la oficina del condado, la certificaremos ante notario y adjuntaremos una declaración de propiedad.
Si alguien intenta impugnarla, legalmente o verbalmente, tendrás pruebas. Además, una carta certificada en la que se notifique a la familia tu propiedad y las normas de la casa podría reforzar formalmente los límites. Anoté todo en mi cuaderno. Presentación de la escritura certificada. Certificación notarial. Declaración de propiedad. Carta certificada a la familia. Luego discutimos la redacción de las normas de la casa. Los invitados deben pedir permiso antes de entrar. Ningún visitante puede reclamar la propiedad, realizar modificaciones o utilizar la propiedad para su beneficio personal. Los sistemas de seguridad están activos, y cualquier intento de eludirlos se considerará allanamiento. Las infracciones repetidas pueden dar lugar a acciones legales. Cada norma era deliberada, precisa e innegociable. No eran solo palabras, eran autoridad cristalizada en papel. Paso 2. Medidas de seguridad. Después del trabajo legal, centré mi atención en la seguridad. Había pasado horas la noche anterior con Daniel, un amigo y experto en seguridad, y ahora era el momento de poner la teoría en práctica. Mejoras en puertas y ventanas. Empecé por la puerta principal. La cerradura existente era sólida, pero yo quería cerraduras inteligentes, programables solo por mí. Instalé la primera siguiendo las instrucciones de Daniel. Taladrar con cuidado, calibrar los sensores, sincronizar con mi teléfono. Me llevó más de una hora, y cuando finalmente encajó, sentí una gran satisfacción. Nadie podía entrar sin mi autorización. A continuación, las puertas traseras. Las puertas correderas de cristal que dan al balcón, mi lugar favorito para ver la puesta de sol, necesitaban refuerzo. Daniel me había recomendado un sistema de alarma con sensores de movimiento. Instalé los sensores, pasé los cables de forma discreta y los sincronicé con mi teléfono. Lo probé repetidamente, imaginando a Sara o a sus padres intentando entrar sin permiso, y la fuerte alarma sobresaltándolos con incredulidad. Las ventanas del primer y segundo piso recibieron cerrojos y alarmas adicionales. Probé cada uno de ellos, dejando que mi mente imaginara todos los posibles escenarios de intrusión, cada uno de ellos frustrado por las nuevas medidas. La casa se estaba transformando poco a poco de un santuario en una fortaleza. Sutil, elegante, pero segura. Instalación de cámaras. Lo siguiente fueron las cámaras. Las coloqué estratégicamente. En el porche delantero, la sala de estar, el patio trasero, la cocina e incluso en los pasillos que conducían a las zonas sensibles. Conecté cada cámara a mi teléfono, lo que me permitía supervisarlas en tiempo real desde cualquier lugar. Todos los ángulos estaban cubiertos. Todos los puntos ciegos eliminados. Recorrí la casa, comprobando las imágenes en directo, y sentí una sensación de poder que no había experimentado en semanas. Incluso añadí notificaciones activadas por voz para actividades inusuales. Mi teléfono vibraba cada vez que las cámaras detectaban movimiento, lo que me permitía responder al instante. Anticipando fallos. Ningún sistema era perfecto. Pasé horas imaginando todos los fallos técnicos posibles. Baterías agotadas, falsas alarmas, cortes de Wi-Fi. Llamé a Daniel repetidamente, solucionando problemas, recalibrando, realizando pruebas de estrés en las cerraduras, alarmas y cámaras. Se abordó cada posible vulnerabilidad. A media tarde, la casa estaba completamente fortificada. No solo nadie podía entrar sin ser invitado, sino que cada intento quedaría documentado, registrado y sería legalmente defendible. Pasé los dedos por cada cámara, cada cerradura, cada sensor, trazando con las manos líneas de control, propiedad y autoridad. Paso 3. Comprobación del sistema de apoyo. Incluso mientras tomaba medidas, me puse en contacto con amigos y familiares.
Llamé a Emily para ponerla al día sobre los progresos. «Ya está», le dije, con alivio en mi voz. «Cerraduras, cámaras, normas, trámites legales, todo. La casa está segura». Ella respondió: «Bien. Ahora por fin puedes sentirte segura en tu propia casa». Admití con sinceridad: «Aún no estoy completamente relajada. Sé que esto no ha terminado. Sara o sus padres podrían oponerse, poner a prueba los límites o intentar manipularnos». Emily me recordó: «Por eso estás construyendo esto. Estás estableciendo las reglas, preparándote para una posible escalada y manteniendo la calma. Eso es fuerza. Estás recuperando el control». También me puse en contacto con un terapeuta al que había acudido durante un periodo estresante el año pasado. Quería orientación para desarrollar mi resiliencia emocional. «Necesito mantener la calma si me desafían», le expliqué. «Necesito estrategias para responder sin enfadarme, pero con firmeza». Me ayudó a ensayar respuestas, tono y expresiones. Discutimos estrategias para mantener los límites emocionales y el distanciamiento. Cuando terminó la sesión, me sentí empoderada no solo legal y físicamente, sino también emocionalmente. Paso 4. Planificación detallada de escenarios. Pasé la noche imaginando posibles escenarios. Sara intenta una visita no deseada. Denegar la entrada con calma. Documentar la interacción. Sus padres intentan manipularme o hacerme sentir culpable. Reafirmar los límites. Proporcionar pruebas legales. Sara reclama sus derechos verbalmente o ante otras personas. Presentar documentos notariales, reforzar las normas. Visitantes o amigos inesperados. Alertas de seguridad. Verificar la identidad antes de permitir el acceso. Incluso dibujé diagramas, marcando cámaras, sensores de movimiento y puntos de acceso. Anoté en cada uno de ellos posibles respuestas y guiones emocionales. Cada ejercicio reforzó mi confianza. Paso 5. Reflexión sobre los sacrificios y el simbolismo. Mientras instalaba los sistemas, reflexioné profundamente sobre por qué esta casa era tan importante. Cada dólar ahorrado, cada noche en vela, cada lujo renunciado, cada plan pospuesto había sido por esto. Cada habitación estaba impregnada de mi esfuerzo, mi resiliencia, mi independencia. Recordé las tardes en las que miraba los anuncios en Internet, imaginando las vistas, imaginándome allí, finalmente libre. Recordé las llamadas a los bancos, negociando préstamos, calculando cada pago. Y ahora, ver a alguien intentar borrar todo eso era intolerable. La casa era más que una propiedad, era mi autonomía, mi santuario, mi prueba de que podía crear una vida según mis propios términos. Paso 6. Anochecer e integración. Al caer la noche, la casa se transformó. El suave resplandor de las lámparas iluminaba un espacio que no solo era hermoso, sino también seguro. Caminé lentamente por todas las habitaciones, probando las luces, las cámaras y las cerraduras. Hablé con cada sensor, imaginando la presencia de posibles intrusos y mi capacidad para responder al instante. Creé un diario para registrar todas las interacciones con Sara o sus padres a partir de ahora, incluso los incidentes menores. Cada correo electrónico, cada llamada telefónica, cada mensaje quedaría documentado. Ahora entendía que la preparación era tanto mental como física. Cuando preparé la última taza de té, con el océano reflejando la luz de la luna en cintas plateadas, me sentí tranquila, empoderada y preparada. La confrontación había desencadenado este proceso, pero ahora la casa era más que un sueño. Era una fortaleza de independencia. Susurré a las olas, dejando que el sonido transmitiera mi determinación. Este es mi hogar, mis reglas, mi vida, mi santuario, y lo protegeré.
Nadie me lo quitará. Cuando firmé los papeles de la casa por primera vez, pensé que por fin había alcanzado la cima de la larga escalada de mi vida. La playa era un lugar que me encantaba desde la infancia. El sonido de las olas era más que música, era medicina. Me imaginaba las mañanas en las que prepararía café y me sentaría en el porche, viendo cómo el horizonte se iluminaba con cada amanecer, sabiendo que esa paz me pertenecía a mí. No prestada, no compartida, no en préstamo, mía. Pero ese sábado por la mañana, cuando entré en el camino de entrada y vi la silueta de Sara en mi porche, todo cambió. Ella estaba allí, gesticulando ampliamente, con su voz llevada por la brisa salada. Sus padres revoloteaban a su alrededor como compradores ansiosos en una casa abierta. Me quedé paralizada en mi coche, viéndola señalar detalles, mis detalles, con la facilidad de una anfitriona. Su risa resonaba, alegre y triunfante, como si estuviera desvelando su gran posesión. La visión me dejó clavada en el sitio. Había pasado 30 años ahorrando, privándome de lujos, escatimando hasta que me dolían las manos de tanto trabajar, y esta joven, que apenas llevaba 5 años en la vida de mi hijo, lo presentaba como un premio que había ganado. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿No es este lugar simplemente perfecto? Perfecto para su mentira, no para mi vida. Después me dije a mí misma que estaba exagerando. Quizás era orgullo, quizás ella solo quería impresionar a sus padres. Pero la semilla ya estaba plantada. Y una vez que la semilla de la sospecha echa raíces, crece más rápido de lo que esperas. Las primeras señales fueron pequeñas. Una mañana llegué temprano para dejar algunas herramientas de jardinería y vi el bolso de Sara en la encimera, un pequeño bolso rosa con una cadena dorada, allí como si fuera suyo. Sus zapatillas estaban alineadas cuidadosamente junto a la puerta. Más tarde esa semana, abrí el armario del pasillo para colgar mi abrigo y encontré el suyo allí, entre mis chaquetas. Cada descubrimiento me inquietaba. Cuando la sorprendí ahuecando mis almohadas, se dio la vuelta con una risa incómoda. «Oh, pensé en ordenar un poco para ti. Te mereces un descanso». Las palabras eran dulces. El tono era incorrecto. Sus ojos se movían como los de un animal acorralado y su sonrisa era frágil. Era como si la hubieran pillado ensayando un papel. El momento que despejó todas las dudas llegó 2 semanas después. Abrí el buzón esperando facturas y cartas del banco. En cambio, mis manos se cerraron alrededor de un sobre dirigido a Señor y señora Daniel y Sara Matthews. ¿La dirección? Mi casa de la playa. Lo sostuve como si pudiera quemarme. Su nombre, impreso en mi propiedad, me pareció un robo audaz. Ni siquiera llegué al porche. Me senté en los escalones, mirando el sobre hasta que el sol se puso. Cuando finalmente lo abrí, mi corazón latía con fuerza. Era una inocua suscripción a una revista sobre estilo de vida y diseño de interiores. Pero la implicación estaba lejos de ser inocente. Ella se estaba atando a este lugar, arraigándose en mi dirección, como la hiedra que se aferra al ladrillo. Esa noche, llamé a Daniel. Mi hijo siempre había sido mi brújula. Incluso de niño, era capaz de leer mis estados de ánimo y aliviar mis cargas. Pensé que si alguien lo entendería, sería él. Daniel, comencé con cautela, sosteniendo el sobre cuando llegó. ¿Por qué llegan cartas aquí con el nombre de Sara? ¿A esta casa? Entrecerró los ojos para mirar el papel y luego se encogió de hombros. Ah, eso. Sara debe de haberlo preparado. Quizás pensó que sería más fácil. ¿Más fácil para quién?, pregunté, con voz cada vez más aguda a pesar mío. Esta no es su casa, Daniel. Ni siquiera es la tuya. Es mía. Cada clavo, cada baldosa, pagados con mi dinero. Él suspiró, exasperado. Mamá, solo es correo.
Le estás dando demasiada importancia. ¿Demasiado? Se me encogió el pecho. Daniel, me he gastado $150,000 en esta casa. No es un hobby, es el trabajo de mi vida. ¿Y tu mujer es? Mamá, me interrumpió con un tono más alto del que le había oído nunca. Sara no quiere tu casa, solo es entusiasta. No conviertas esto en una pelea. Lo miré, atónita. El chico que una vez me defendió en el patio cuando otros niños se burlaban de mí por mis zapatos gastados, ahora me miraba como si yo fuera la agresora. Me mordí la lengua, pero una fría pesadez se apoderó de mi pecho. Si Daniel no podía verlo, si se negaba a verlo, entonces la farsa de Sara ya se había infiltrado más profundamente de lo que yo creía. El fin de semana siguiente lo confirmó. Llegué y encontré coches en la entrada. Se oían risas procedentes del patio. Cuando entré, la escena casi me destrozó. Sara, recibiendo a sus amigos. Copas de vino en sus manos. Música sonando suavemente desde un altavoz. Mis tumbonas ocupadas, mi salón salpicado de pertenencias de extraños. Sara, dije con dureza, ¿qué está pasando? Su sonrisa se tambaleó. Por un segundo, capté la verdad en sus ojos. Molestia, no culpa. Luego, como si hubiera pulsado un interruptor, se echó a reír. Oh, solo queríamos cambiar de aires. Ya sabes lo pequeña que es nuestra casa. Pensé que, como somos familia... Familia. La palabra me atravesó. ¿Me lo has preguntado? Le exigí. Parpadeó. Abrió mucho los ojos, como si yo fuera la irracional. No creí que fuera necesario. Daniel dijo que no habría problema. Daniel. Siempre Daniel. Me tragué mi furia delante de sus invitados, pero cuando terminó la noche y se marchó el último coche, me quedé de pie entre los restos de mi salón. El perfume perduraba en los cojines. Las manchas de pintalabios se aferraban a los bordes de los vasos. Mi santuario se sentía profanado. Y algo dentro de mí se endureció. A partir de entonces, observé a Sara de cerca. En las cenas me fijé en cómo se refería con naturalidad a la casa de la playa como nuestra casa. Por teléfono, la oí decirle a una amiga, «Sí, este fin de semana estamos en la casa de la playa». No me mencionó, ni reconoció que no era suya. Catalogué cada palabra, cada gesto. Y entonces llegó el descubrimiento que me heló la sangre. Una tarde, mientras Sara cocinaba en la cocina, me deslicé al pasillo donde estaba su bolso sobre la mesa. Me temblaba la mano al abrirlo. La culpa me carcomía, pero la desesperación me impulsaba a seguir adelante. Dentro, cuidadosamente doblado entre su cartera y un pintalabios, había un folleto. Proceso de transferencia de propiedad, directrices estatales. Por un momento, el mundo se tambaleó. Ya no era imaginación, ya no era paranoia. Ella se estaba preparando, planificando, posicionándose para un futuro en el que esta casa llevaría su nombre en lugar del mío. Volví a colocar el folleto exactamente donde lo había encontrado, forzando mi rostro a mantener la calma antes de que ella regresara. Pero por dentro, era una tormenta. Esa noche, me senté fuera mientras subía la marea. La casa se alzaba a mi espalda, recortada contra el cielo crepuscular, hermosa y frágil. Pensé en los sacrificios que me habían llevado a construirla. Los turnos en la cafetería cuando me dolían los pies, las horas extra de clases particulares, las vacaciones que me salté para poder ahorrar dinero. Esta casa era más que madera y piedra. Era mi prueba de que los sueños no caducaban con la edad, y ahora Sara quería borrarme de ella. Number. No mientras yo siguiera respirando. Apreté los puños, escuchando el romper de las olas. Había pasado toda mi vida dando a mis hijos,
a mi familia, a todos menos a mí misma. Esta casa era lo único que era verdaderamente mío. No dejaría que ella me lo quitara. Así que, esa noche, una nueva determinación se apoderó de mí. Silenciosa, firme, inquebrantable. Sara pensaba que podía seducir, manipular y usurpar la propiedad. Pensaba que la ceguera de Daniel la protegería. Pero me subestimó. Si quería una batalla, había elegido a la mujer equivocada. Esta casa era mi santuario, y yo estaba dispuesta a defenderla. La primera vez que Sara trajo a sus padres a visitar la casa de la playa, me dije a mí misma que era una casualidad. Una novia sobreexcitada, tratando de impresionar a su familia. Un momento de mal juicio. Pero me equivoqué. Ese día fue solo el comienzo. Comenzó sutilmente, como una fuga lenta que no se nota hasta que el techo se derrumba. Las cortinas fueron la primera víctima. Las había elegido años atrás, después de meses de ahorrar para comprar algo sencillo pero elegante. Suaves estampados florales, cosidos con cuidado, que me recordaban al jardín que cuidaba antes de que la artritis me dificultara arrodillarme. Esas cortinas tenían historia. Enmarcaban mis mañanas, filtraban la luz del sol y llenaban la habitación de calidez. Un día, volví de la ciudad y descubrí que habían desaparecido, sustituidas por cortinas blancas y vaporosas, frágiles como papel de seda, que se mecían con la más mínima brisa. Parecían sacadas de un catálogo de lujo. Bonitas, quizás, pero sin alma. ¿No alegran la habitación?, me preguntó Sara más tarde esa noche, como si me hubiera hecho un regalo. No son de mi gusto, respondí secamente, agarrándome al borde del sofá con los dedos. Sus labios esbozaron esa sonrisa melosa y ensayada. Pero esta casa es para la familia, ¿no? ¿No debería reflejarnos a todos? A todos. Las palabras me dolieron. La familia se suponía que significaba raíces, continuidad, respeto, no invasión. A continuación, desaparecieron los cojines. Mis azules profundos y marrones terrosos, cuidadosamente combinados con los muebles de caoba, fueron sustituidos por rosas segadores y plateados metálicos que brillaban como joyas baratas bajo la luz. Y luego llegó el turno de la cocina. Una mañana, entré arrastrando los pies para preparar té y me encontré con que la despensa había sido reorganizada. Mis tarros de legumbres y cereales, cuidadosamente etiquetados, habían sido empujados hacia el fondo y sustituidos por cajas de cereales importados y aperitivos con envases de colores vivos. Me giré lentamente, agarrándome a la encimera. Sara estaba allí de pie, con su bata de seda, bebiendo café. Todo estaba tan desordenado, dijo con ligereza. Lo he simplificado. ¿Simplificado?, pregunté con voz quebrada. Ha destrozado años de orden. Ella se encogió de hombros. Te acostumbrarás. Pero no fue así. Cada tarro fuera de su sitio me parecía como si me hubieran robado otro centímetro de terreno. Lo peor llegó cuando volví de hacer la compra y me encontré a un desconocido en el pasillo, con un rodillo de pintura en la mano. Lo siento, señora, dijo, dejando la lata en el suelo. Su nuera dijo que empezara por el dormitorio de invitados. Amarillo pálido, ¿verdad? ¿Para la habitación del bebé? Se me paró el corazón. ¿La habitación del bebé? Parpadeó mirando su bloc de notas. Sí, señora. Dijo que quería darle una sorpresa a su hijo. ¿Una sorpresa? La ira brotó dentro de mí. Esta es mi casa, dije con voz afilada como el cristal. Nadie pinta aquí sin mi permiso. Váyase. Tartamudeó, se tocó la gorra y se marchó. Pero el daño ya estaba hecho. El olor a pintura fresca impregnaba el pasillo, la huella de un intruso flotando en el aire. Cuando me enfrenté a Sara esa noche, se mostró muy dulce.
Solo estaba pensando en el futuro, dijo, alisándose el vestido. Daniel y yo queremos tener hijos. Tenemos que prepararnos. Te prepararás en tu propia casa, no en la mía. Sus ojos parpadearon, pero su voz siguió siendo suave. Pero esta es nuestra casa. Daniel vive aquí. Lo que es suyo es mío. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro tan descarado! La presencia de Daniel no me borra. Sí sé. Esta casa se construyó con mi sangre, con mis ahorros. No lo olvides. Su sonrisa no se alteró, pero lo vi en sus ojos. El cálculo, la satisfacción de verme retorcerme. El sábado por la mañana, unas risas me despertaron sobresaltada. Demasiadas voces para ser de madrugada. Me dirigí a trompicones al salón, todavía en bata. Y allí estaban. Toda la familia de Sara, repartida por mis sofás, bebiendo de mis tazas de té, con los zapatos puestos sobre mi suelo pulido. Sara flotaba entre ellos, gesticulando grandilocuentemente. Y cuando reformemos la terraza, será perfecta para fiestas. ¡Ah, y las vistas! Espera a verlas al atardecer. Me quedé paralizada, invisible en mi propia casa. Por fin, su madre se fijó en mí. «¡Hola!», exclamó, como si fuera una sirvienta. Sara nos ha hablado mucho de su casa de la playa. Su casa de playa. Esta es mi casa, espeté. La habitación se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sara se acercó, me cogió del brazo y dijo con tono meloso: «Por supuesto, mamá nos ayudó a conseguir este lugar», dijo. «¿No es maravilloso?». Ayudó, como si yo hubiera firmado un pequeño cheque, como si mis décadas de sacrificio fueran una nota al pie en la historia de Sara. «Yo no ayudé», dije, soltando mi brazo bruscamente. «Yo compré esta casa, yo sola, con mi dinero». El silencio era sofocante. El padre de Sara carraspeó. Su primo evitó mi mirada. ¿Pero Sara? Ella solo sonrió, triunfante. Esa noche, después de que su familia finalmente se fuera, acorralé a mi hijo en la cocina. «¿Cómo puedes permitir esto?», le pregunté. «Trae a su familia aquí, dice que es suya, habla de bebés en habitaciones que no le pertenecen». Daniel se frotó la frente. «Solo quiere sentirse incluida». ¿Incluida? Daniel, me está borrando. Está reorganizando, repintando, presumiendo de su familia, como si yo ya no estuviera aquí». «Estás exagerando», dijo con cansancio. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. ¿Exagerando? Años de sacrificio, descartados como histeria. Bajé la voz, temblando. «Si tu padre estuviera vivo, nunca permitiría esto. Se avergonzaría de lo poco que proteges lo que hemos construido». Daniel se puso rígido y apretó la mandíbula. Sin decir una palabra, me dejó allí en la cocina, con el pecho vacío y el zumbido del frigorífico llenando el silencio. Días más tarde, descubrí otra intrusión. El armario de mi dormitorio, un espacio sagrado donde guardaba no solo ropa, sino también recuerdos, la chaqueta de mi difunto marido, el chal de mi madre, había sido alterado. Las cajas habían sido movidas. La chaqueta de mi marido había sido apartada para hacer sitio a los vestidos de Sara. Las lentejuelas y el perfume invadían el espacio donde habitaban el dolor y los recuerdos. Mis rodillas se doblaron. Me senté en el borde de la cama, agarrando la chaqueta, respirando el débil rastro de su colonia. Las lágrimas nublaron mi visión. No solo se está llevando la casa, pensé. Se está llevando pedazos de mí. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala de estar, contemplando el océano iluminado por la luna. Mi casa, mi santuario, ahora parecía el escenario de un extraño. Pero, mientras la marea subía y bajaba, constante y eterna, algo dentro de mí se endureció.
Ella podía cambiar las cortinas, repintar las paredes, invitar a su familia, incluso meter su ropa en mi armario. Pero no podía borrar la escritura. Esta casa era mía. Y si Sara quería echarme, aprendería que la lucha de su vida no había hecho más que empezar. Entendido. Vamos a ralentizar el ritmo y ampliar la escena 6 para convertirla en una narración continua y totalmente inmersiva, con un conflicto interno más profundo, detalles sensoriales y tensión en capas. La escribiré como una historia fluida, sin pausas, y la alargaré hasta la longitud que desees. La casa estaba en silencio cuando volví de la oficina del abogado, pero el silencio ya no me parecía paz. Me parecía una advertencia. Cada crujido del suelo sonaba como una acusación, cada susurro de la brisa marina a través de la ventana, como un recordatorio de que mi propia casa se me estaba escapando de las manos. Dejé mi bolso en la mesa de la entrada y me quedé allí, con la mano apoyada en la madera fría, preguntándome cómo había llegado a esta situación. Había trabajado durante décadas para cumplir este sueño, ahorrado dólar a dólar, contado centavos y monedas cuando los tiempos eran difíciles, y de alguna manera había logrado comprar una casa junto al mar. Se suponía que esta era la recompensa al final de un largo camino. Y ahora la esposa de mi hijo quería reclamarla, envolverla en su falsa sonrisa y fingir que siempre había sido suya. Antes, en la oficina del abogado, había sostenido la escritura en mis manos temblorosas, trazando mi nombre impreso cuidadosamente en la parte inferior. Ese papel debería haber sido mi escudo, la prueba de que ese espacio era mío, y sin embargo me había ido sin sentirme más segura que cuando llegué. La ley estaba de mi parte, sí, pero la ley no compartía el desayuno conmigo en la cocina. La ley no jugaba con la lealtad de Daniel hasta que él me miraba como si yo fuera el problema, en lugar de la mujer que lo había criado. La ley no podía seguir a Sara a mi casa e impedir que su risa llenara las habitaciones que yo había decorado, cuidadosamente elegidas para mí. Ahora caminaba lentamente por las habitaciones como si fuera una invitada. Mis pasos resonaban en los suelos de madera y me di cuenta de repente de que los cojines del sofá habían vuelto a ser reorganizados. La manta que había doblado cuidadosamente sobre el brazo estaba ahora arrugada en el centro, como si alguien hubiera echado una siesta allí. Sobre la mesa de centro había una revista a la que no estaba suscrita, Modern Coastal Living, el tipo de revista que leía Sara. Portadas brillantes, casas perfectas, decoradas con flores y conchas, artículos sobre cómo convertir tu refugio junto al mar en un lugar de exhibición. Apreté los puños. Ella había estado allí mientras yo no estaba. Fui a la cocina y encontré más pruebas. Una taza nueva en el fregadero, que no era de mi juego, sino de porcelana blanca con letras doradas. La mejor madre del mundo. Solté una risa amarga. Ya ni siquiera era sutil. Era su forma de plantar banderas, pequeños marcadores invisibles que decían: vivo aquí. Ahora este es mi lugar. Cogí la taza y la dejé con más fuerza de la que debía, haciendo que la cerámica chocara contra la encimera. Me incliné hacia adelante, presionando las palmas de las manos contra la piedra fría, mi reflejo mirándome desde la superficie pulida. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido. Tenía que calmarme. Perder los estribos no me ayudaría. Pero ¿cuánto tiempo más podría fingir que solo se trataba de un malentendido? Fui a la puerta y giré la cerradura 3 veces. Luego, por primera vez en semanas, también eché el cerrojo. Mi casa, mi cerradura, mi decisión. Pero incluso cuando el metal encajó en su sitio, me sentí inquieta. Las cerraduras solo mantenían fuera a las personas que las respetaban. Y Sara, según estaba aprendiendo,
No respetaba gran cosa cuando se trataba de conseguir lo que quería. Esa noche, me senté a la mesa del comedor con todos mis papeles extendidos delante de mí. La escritura, el extracto de la hipoteca, los recibos de las reformas que ya había hecho. Prueba de propiedad, prueba de sacrificio, prueba de que yo pertenecía a ese lugar. Pero yo no solo quería pertenecer, quería sentirme segura. Quería sentarme en mi porche por las mañanas con mi café y no preocuparme por quién podría estar tramando algo a mis espaldas. Quería disfrutar del sonido del océano sin preguntarme si Sara le estaba diciendo a alguien más que esa era su vista. Saqué mi teléfono y busqué un cerrajero. El hombre vino a la mañana siguiente, con un rostro amable curtido por los años al sol, llevando una pequeña caja de herramientas. No hizo muchas preguntas, solo cambió las cerraduras rápidamente y cuando terminó, me entregó 2 llaves nuevas y relucientes. Esto debería darle tranquilidad, dijo amablemente. Sonreí, aunque no llegué a hacerlo con los ojos. La tranquilidad era un lujo en el que ya no confiaba. Esa tarde, instalé una pequeña cámara de seguridad encima del porche. Me temblaban las manos mientras la fijaba en su sitio, no por la escalera que se tambaleaba debajo de mí, sino por el peso de la decisión. Nunca pensé que tendría que espiar a mi propia familia, pero tampoco pensé que mi familia intentaría robarme. La cámara se encendió y susurré en voz baja. Ahora ya veremos. Aún así, no fue suficiente. Cada habitación por la que pasaba me recordaba que Sara ya había dejado sus huellas por todo mi santuario. Las revistas, la taza, el aroma de su perfume floral, que permanecía débilmente incluso después de haber abierto todas las ventanas. No solo estaba de visita, estaba preparando el escenario. Preparándose. Ensayando su papel como la dueña de esta casa, hasta que incluso Daniel lo creyera. Y Daniel. Me dolía el corazón cuando pensaba en él. Lo había criado para que fuera fuerte, para que distinguiera el bien del mal, y sin embargo ahora me miraba como si fuera yo la que estaba exagerando. Sara lo tenía comiendo de su mano, y él ni siquiera se daba cuenta. Cuando intenté hablar con él al respecto, descartó mis preocupaciones con un gesto de la mano, diciéndome que no fuera tan dramática. Dramática. La palabra me quemaba en los oídos. Esa noche, me quedé despierta mucho después de que las olas hubieran arrullado al resto del pueblo hasta dormir. Me ardían los ojos, mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente se negaba a calmarse. Pensé en los sacrificios que había hecho, en los turnos extra en el trabajo, en los años sin lujos, solo para poder ahorrar lo suficiente. Pensé en cómo esta casa estaba destinada a ser mi redención, un lugar donde pudiera volver a respirar, donde pudiera curarme. Y pensé en lo rápido que Sara la había visto no como mi santuario, sino como su oportunidad. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el horizonte con rayos rosados y dorados, había tomado una decisión. La ley estaba de mi lado, sí, pero no podía confiar solo en ella. Tenía que ser inteligente, tenía que estar alerta y, sobre todo, tenía que ser paciente. Sara estaba jugando a largo plazo, pero yo también podía hacerlo. Me quedé de pie junto a la ventana y observé cómo las olas rompían contra la orilla. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal. Cansada, sí, pero no derrotada. Todavía no. Me susurré a mí misma. Esta es mi casa. Ella no me la quitará. Y por primera vez en semanas lo creí. La tormenta se había estado gestando durante semanas. Podía sentirla en el silencio de la casa, en el aire cargado de sal que llegaba del océano, y en la forma aguda en que la voz de Sara parecía cortar el espacio cada vez que estaba cerca. Incluso cuando no estaba dentro de estas paredes, sentía su presencia acechando, filtrándose a través de las grietas como la humedad. El silencio de Daniel era peor. Mi hijo, mi carne y mi sangre,
Había empezado a tratarme como a una invitada en mi propia casa. Evitaba las conversaciones, restaba importancia a mis preocupaciones y defendía cada uno de sus movimientos. Y yo, obstinada y herida, no dejaba de recordarme a mí misma que las sombras, cuando se ignoran, se convierten en tormentas. Y las tormentas, cuando se ignoran, destruyen. Fue un miércoles por la tarde, cuando la tormenta mostró sus dientes por primera vez. Estaba en el jardín podando las rosas, el orgullo de mi difunto marido. Florecían espléndidamente cada año, desafiando el aire salino del mar. Llevaba puestos los guantes y sostenía con firmeza las tijeras cuando sonó el teléfono de la casa. Entré apresurada, molesta por la interrupción. ¿Hola? ¿Señora? ¿Apellido? La voz era enérgica, profesional. Una mujer del banco. Sí, soy yo. Le llamo para confirmar los datos de la cuenta conjunta que ha abierto recientemente con su hijo y su nuera. Solo necesitamos verificar la residencia. Me quedé paralizada. ¿Perdón? ¿Qué cuenta conjunta? La mujer continuó, ajena a mi reacción. La cuenta a nombre de Daniel, apellido, y Sara, apellido. Su propiedad en la playa figuraba como su residencia permanente. Solo necesitamos confirmar esa dirección. El teléfono casi se me resbala de la mano. Las rosas se difuminaron en mi mente, el aire se volvió denso. Yo no autoricé eso, dije. Mi voz me sonó extraña, plana, fría, peligrosa. Hubo una pausa. Oh, ¿no está al tanto de esta configuración? Quizás haya sido un malentendido. ¿Quiere que yo...? Pero no la dejé terminar. Colgué, con el corazón latiéndome con fuerza. Entré a trompicones en la cocina y me agarré a la mesa para mantener el equilibrio. Mi casa, mi escritura, mi nombre. Ella había vinculado mi hogar a sus planes mediante el papeleo, envolviéndolo con sus garras y una sonrisa. Esto ya no era una farsa. Era un robo. Cuando Daniel llegó esa noche, no perdí ni un segundo. Siéntate, le ordené. Mi voz temblaba, no por miedo, sino por furia. Él parecía cauteloso, con los hombros tensos. ¿Qué pasa ahora? Mantuve su mirada. ¿Sara y tú abristeis una cuenta conjunta utilizando esta casa como vuestra residencia? Dudó, lo suficiente para confirmar mis peores temores. Luego suspiró, frotándose la nuca. Sí. Sara pensó que sería más sencillo para las facturas, para planificar el futuro. ¿Planificar el futuro? Mi voz sonó como un latigazo. Daniel, esta es mi casa. Mi nombre figura en la escritura. ¿Te das cuenta de lo que has permitido? Ella está vinculando mi casa a su nombre. Eso no es planificar, es un robo. Su expresión se ensombreció. Estás exagerando. ¿Exagerando? Di un paso adelante, señalándolo con las manos temblorosas. He gastado aquí $150,000 de mis ahorros. Cada ladrillo, cada baldosa, cada sacrificio, mío. Y tú le has permitido vincular su nombre a ella con un simple trazo de pluma. Él se estremeció. Por un momento, vi al niño que había sido, el niño que solía correr descalzo por este jardín, el que una vez me dijo que yo era todo su mundo. Pero entonces la sombra de Sara se proyectó sobre su rostro y él se tensó. Es mi esposa, dijo. Tengo que confiar en ella. Esas palabras me destrozaron. ¿Confiar? Susurré. Daniel, ella está reescribiendo tu vida, borrándome, robándonos lo que es nuestro. ¿No lo ves? Entonces me miró de verdad, y lo vi. La vacilación, el destello de duda. Por un instante, pensé que podría volver conmigo, que podría recordar quién construyó este lugar, quién le dio todo. Pero el destello se apagó. Apretó la mandíbula.
No voy a elegir entre tú y ella, dijo finalmente. Y si sigues obligándome a hacerlo. Su voz se quebró. No te gustará el resultado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier nube de tormenta. Esa noche no pude dormir. Deambulé por la casa, con los pies descalzos, sobre las baldosas frías. Las olas golpeaban la orilla, y su ritmo se hacía eco del dolor en mi pecho. Toqué las paredes, las fotografías, los marcos que guardaban recuerdos de cumpleaños, aniversarios, risas. La sonrisa de mi difunto marido brillaba en cada rincón. Él había construido este lugar para nosotros, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Y ahora Sara quería cubrirlo con sus mentiras, como si fuera papel pintado, despojándolo de toda verdad. Me detuve junto a la repisa de la chimenea y presioné mis dedos contra su fotografía. Sus ojos, firmes y amables, me devolvieron la mirada. No dejaré que se lo lleve, susurré. Mi voz se quebró. No mientras yo siga respirando. La tormenta llegó 2 días después, no fuera, sino dentro de estas paredes. Estaba en la cocina cuando oí el ruido. La puerta principal se abrió sin llamar. Los tacones resonaban en el suelo, agudos como disparos. Sara. Madre, llamó con voz melosa. La palabra era una burla. Tenemos que hablar. Me limpié las manos y entré en el salón. Ella estaba allí, inmaculada como siempre, con una sonrisa pulida como el cristal. Esta casa, comenzó, señalando a su alrededor, es demasiado grande para ti. Estás aquí sola la mayor parte del tiempo. ¿No tendría más sentido cederla? ¿Dejar que se llene de vida de nuevo? Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve erguida. Esta casa está llena de vida. La mía, la de mi marido, la de mi hijo. No puedes borrar eso. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos brillaban con frialdad. No estoy borrando nada. Estoy continuando. Piensa en ello como un legado. Daniel y yo podríamos formar una familia aquí. Podríamos honrar tus sacrificios llevándolos adelante. ¿Honrar? Espeté. ¿Robando? ¿Mintiendo? No finjas que se trata de un legado. Se trata de control. Por primera vez, su máscara se resquebrajó. Su sonrisa se agrietó y su voz perdió su dulzura. No puedes quedarte con este lugar para siempre, siseó. Eres vieja, estás sola y te interpones en el camino del progreso. Daniel y yo tenemos planes, y tú solo eres un obstáculo. Las palabras me atravesaron. Casi se me doblan las rodillas. Pero en lugar de derrumbarme, me enderecé. Sentí la fuerza de mi marido en mis huesos, los años de lucha en mi sangre. Esta es mi casa, dije con voz firme, casi tranquila. Y moriré antes de dejar que me la quites. Nos miramos a los ojos. La habitación vibraba con una violencia tácita. Podía oír el rugido del océano fuera, como si el mar mismo fuera testigo. Finalmente, ella inclinó la cabeza y la sonrisa volvió a deslizarse en sus labios. Ya lo veremos. Se dio la vuelta y sus tacones resonaron como un reloj de cuenta atrás, cada paso resonando con amenaza. Y entonces se fue, dejando solo silencio y la tormenta que se avecinaba fuera. Esa noche, la lluvia golpeaba las ventanas. Los truenos sacudían los cristales. Me senté en la sala de estar, con todas las luces apagadas, la casa envuelta en la oscuridad. La tormenta fuera rugía con violentas ráfagas, pero yo no tenía miedo. Porque entonces me di cuenta. Sara pensaba que el tiempo y la presión me agotarían. Pensaba que podía tapar mi vida con sus mentiras, pero me subestimó. Una mujer que no tiene nada que perder es la oponente más peligrosa de todas. Contemplé la tormenta y susurré, en memoria de mi marido, a la propia casa, lucharé, hasta el final.
El enfrentamiento final no vino acompañado de gritos ni portazos. Llegó un domingo por la tarde, envuelto en la luz del sol y el sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla. El cielo estaba tan tranquilo que casi se burlaba de la tormenta que había dentro de mí. Había estado esperando este momento, preparándome para él. Hoy, Sara no iba a entrar en mi santuario y decir que era suyo. Oí el crujir de los neumáticos sobre la grava del exterior. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no era por miedo, era por determinación. Abrí la puerta antes de que Sara tuviera oportunidad de llamar. Allí estaba ella, inmaculada como siempre. Su cabello reflejaba el sol, su sonrisa era ensayada y brillante. Sus padres se cernían detrás de ella, expectantes, orgullosos, listos para ver la vida que su hija supuestamente había construido. Y allí estaba Daniel, arrastrando los pies, con los hombros tensos, con el aire de un hombre atrapado entre dos fuegos. «Oh», dijo Sara con voz ligera y alegre. «Pensamos en pasar por aquí otra vez. Solo quería mostrarles a mamá y papá algunos detalles más». Se dispuso a entrar, como hace alguien que cree que no necesita permiso. Le bloqueé el paso. «Interesante», dije con tono neutro. «Porque no recuerdo haberte dado permiso para enseñar mi casa a nadie». Su sonrisa vaciló, pero solo por un segundo. Se rió ligeramente, restándole importancia a la tensión. «Oh, ya sabes a qué me refiero. Este lugar es un proyecto familiar. Nuestro». «No». Mi voz cortó el aire como el cristal. «No lo es. Esta casa se compró con mi dinero, mis ahorros, mis años de sacrificio. Cada ladrillo, cada clavo me pertenece. Y hoy no voy a permitir que sigas tergiversando esa verdad». Sus padres se quedaron paralizados. Sus expresiones pasaron de la curiosidad a la inquietud. Daniel bajó la mirada hacia sus zapatos. La risa de Sara se volvió más débil, quebrándose en los bordes. «No seas ridícula. Tú misma dijiste que era para todos nosotros, para el futuro de la familia». Di un paso atrás lentamente, dejándolos entrar a todos en la sala de estar. Si esto iba a suceder aquí, en el corazón de la casa que yo había construido. La luz del sol entraba por las grandes ventanas, reflejándose en el suelo pulido e iluminando cada rincón de la verdad que Sara había intentado ocultar con sus mentiras. «Por favor, siéntense», dije, aunque mi voz era firme. Me acerqué a la mesita auxiliar donde había dejado una carpeta antes. Mis manos no temblaban al abrirla. Esta vez no. Levanté la escritura y la sostuve en alto para que nadie pudiera confundirla. Aquí, la prueba. Mi nombre, mi casa, no es suya. El silencio era sepulcral. Sus padres miraban el documento con los ojos muy abiertos. «Sara», susurró su madre, «nos dijiste...». Les mintió. La interrumpí. Quería que creyeran que ella era la que había construido esto, que había trabajado para conseguirlo, que se había sacrificado por ello. Pero no fue así. Fui yo. Los ojos de Sara se posaron en Daniel, suplicantes. «¿Vas a dejar que me hable así? Daniel, diles que esto es por nosotros». Pero Daniel no respondió. Movía la mandíbula y apretaba las manos a los lados, pero su silencio lo decía todo. «¿Por qué, Sara?», le pregunté en voz baja. «¿Por qué necesitabas fingir?». Por primera vez, su máscara se resquebrajó. Sus ojos brillaban con lágrimas de ira. «Porque quería que estuvieran orgullosos de mí», gritó. «Quería que vieran que no era solo una chica que se había casado por comodidad. Quería que creyeran que era capaz de más». ¿Es eso tan malo? «Sí», dije con firmeza. «Porque las mentiras no compran el respeto, y no construirás tu orgullo sobre mi sacrificio». Sus padres la miraron, con el rostro desmoronado por la decepción.
Su padre negó lentamente con la cabeza. Su madre apretó los labios, demasiado avergonzada para hablar. Sara se volvió hacia mí, con la desesperación reflejada en sus palabras. Podríamos haber compartido esto. No tenías por qué humillarme así. Yo no te he humillado, respondí. Tú misma lo has hecho, fingiendo, robando un mérito que nunca has ganado. Esto se acaba hoy. Su barbilla temblaba. Su orgullo finalmente se doblegaba bajo el peso de la verdad. Se dio la vuelta y se marchó, con sus padres siguiéndola con rigidez. Daniel se quedó un momento más, con la mirada fija entre mí y la espalda de su esposa que se alejaba. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Finalmente, bajó la cabeza y se marchó también, cerrando la puerta suavemente tras ellos. Y entonces se hizo el silencio. Por primera vez en semanas, el silencio no se sentía pesado, se sentía como paz. Las paredes ya no resonaban con la falsa risa de Sara. El aire ya no olía a su perfume. La casa era mía de nuevo, no solo legalmente, sino en espíritu. Me senté junto a la ventana, contemplando el océano. Las olas rompían y retrocedían, una y otra vez, constantes y eternas, como la verdad. Las mentiras pueden surgir como espuma, blancas, espumosas y ruidosas, pero siempre se desvanecen. La verdad permanece. Lo susurré en voz alta, como un voto a mí misma. Por primera vez en años, el futuro me pertenecía por completo. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad y finalmente, de elegir por sí misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.